Carlos, bienvenido. Gracias Hola, por venir. gracias por la invitación. Bueno, son los primeros días de gobierno y ya hay medidas que obviamente son las más urgentes. Claro, ahora se terminó la campaña, se terminó la emoción, se terminó la fiesta y ahora hay que gobernar un país que sabemos que es complicado, como la Argentina, una situación muy compleja, y me parece que es importante, por un lado, retrotraer la situación económica, por lo menos antes que Macri asumiera, y por otro lado mostrar que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de hacer las cosas. ¿No te parece que es imposible teniendo en cuenta lo que ha aumentado la deuda? O sea, retrotraerse al 2015 hoy es una utopía. Claro, es una utopía. Es una utopía, porque tenés una deuda enorme, más de 180.000 millones de dólares contraídos en 4 años. Digamos, es imposible. Sí. No, está claro que la situación, y le hemos charlado a lo largo de estos años muchas veces, la situación que deja el país está parado virtualmente, la industria está parada, la calle, los comercios. Sin embargo, me parece que Alberto marcó algunas pautas en su discurso inaugural que fueron muy interesantes y que esto tiene que verse también reflejado en los hechos. Y me parece que esta forma, que esta etapa, este momento, requiere la construcción de consensos, pero también la persuasión. Es decir, me parece que el gobierno y el gabinete tienen que explicar por qué hay que tomar estas medidas, tanto las retenciones como este impuesto a las tarjetas de crédito. Es decir, tienen que explicar, digamos, si la lógica es hacer un decreto a las 11 de la noche de un viernes, vamos a estar complicados, porque la Argentina necesita que el ministro de Agricultura, el ministro de Economía, presenten, le expliquen a la población que en definitiva lo que se está haciendo es llevar las retenciones a donde estaban, pero que no estaban en pesos, sino ponerlas en un porcentaje. ¿No alcanza la experiencia previa de estos 4 años? No alcanza, no. Hay que, yo entiendo igual lo que vos decís, y sí, siempre es mucho más saludable que el ministro explique, que muestre los números, pero digamos, hemos visto conferencias de prensa en los últimos 4 años donde nos explican un par de cosas, y en realidad eran todas decisiones que tenían que ver con perjudicar al común de la sociedad. Lo que quiero decir es, yo creo, estoy de acuerdo con vos, pero digo, también hace falta explicarle a la gente que hay sectores que han tenido ganancias extraordinarias. Mira, la gente de los sectores del agro, de las entidades, dijeron, no nos avisaron, no se juntaron con nosotros. Muchos decían en las redes en este fin de semana que estuvo hirviendo, ¿no? Hirvió. Macri nos avisaba cuando iba a dar aumento de tarifa. No, claro, no avisó. No es que nos juntó y nos explicó. Nos enteramos pero ¿vas a hacer el mismo estilo de gobierno que hizo Macri? No, ¿O vas claro, a hacer otro gobierno? Avisar. ¿Vas a hacer un gobierno nacional popular con otras características? No, en eso estamos de acuerdo. Es hacer macrismo, pero en otro sentido. La Argentina va a ir a un conflicto donde la situación, sabemos que es complicada. Y me parece que hay herramientas, elementos, si se explica, por ejemplo, las retenciones, cómo se llegó a este nuevo... me parece que va a ser muy entendible. Tu línea, Carlos, tampoco, no está bueno que el gobierno se plante con gráficos y explique efectivamente cómo está la situación económica, qué economía hay, el total de la deuda, los vencimientos, los plazos, para terminar con todo mito y el famoso verso de la pesada herencia. Totalmente. Me parece que por eso es un poco... Estamos empezando un nuevo gobierno con otra lógica, yendo para otro lado, con otras prioridades, la prioridad del hambre, de la pobreza, parar este hundimiento de la economía. Y me parece que es necesario, no alcanza con conocer, sino que la institución tiene que transmitir un mensaje, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el ministro de Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, este equipo que va a ser el que va a llevar la mochila más pesada del gobierno, ¿no? Arroyo, Culfas, Guzmán, Basterra. Y me parece que es importante, porque se dijeron muchas cosas en el fin de semana. Se dijeron cosas que eran ciertas, que no eran ciertas, medidas que iban y venían que...
y me parece que quizás también hay que evitar el riesgo de la improvisación y el apuro. Quizás el gobierno necesita una semana más para bajar el paquete de medidas. Ya es una opinión personal, yo no estoy en el gobierno ni soy del gobierno, pero me parece que es bueno que sea un proyecto que no haya que reformarlo 14 veces, que no haya que emparchar del emparche. Es que ya, no sé, la gente está enojada de sectores medios, ¿no? Quiero comprar un libro nada más, o voy a tener que pagar 30% más, quizás alguien que paga un libro de $50, quizás no tendría que pagar el 30%. No lo sé, digo, pensar todas las contingencias que se produzcan para evitar después poner parche sobre parche, porque vos acordate cuando Cristina pone el primer cepo, fue muy confuso. Había que ir a la FIP, había que ver. Me parece que tiene que ser más claro, cristalina, y también las razones por las cuales se ponen. Yo creo que no están, porque las sabemos todos. Yo creo que la institución tiene que hacer cadena nacional, para eso está la cadena nacional, para explicarle a la población globalmente en qué situación se está y por qué se toman las medidas que se toman. Pero ¿qué pasa, Carlos, en el caso de, por ejemplo, ¿no? Y a mí alguien me decía, en el caso que Alberto Fernández se hubiera reunido y hubiera avisado a las autoridades del campo, bueno, cuáles iban a ser los detalles, iban a, probablemente si estaban en desacuerdo, salir a decir, bueno, pero este no es el número que nosotros charlamos con él. Y finalmente puso otro número. Por ejemplo, digo, uno abre la puerta también a este tipo de malentendidos. Entiendo que explicar y de la manera más claramente posible es siempre lo mejor, para que la gente entienda, para que el común estoy hablando en general entienda. de la población en general, ¿no? Sí, claro. Que es quienes tienen que entender la situación. Porque digo, ahora el campo está de acuerdo con esta modificación, están todos de acuerdo, pero sin embargo cuestionan que aun cuando ya lo sabían, tampoco los tomó de sorpresa, pero algo siempre se cuestiona, a eso es a lo que voy. Yo también voy a decir una cosa que es real, ¿no? Ningún país del planeta, el Estado que toma una decisión la consulta. Bueno, además. Salvo entre la política, entre sus pares. Para eso el gobierno se llega a través, o sea, se gobierna a través de sus representantes. No consulta, pero explica. No. Lo Una que cosa Macri es no explicar, hacía. una cosa es explicar. Lo que otra Macri no cosa es hacía. la Macri falta no de explicó, consulta. decían lo de la pizza, que nunca lo terminé de entender, decían esas Las dos metáforas, pizzas famosas. las dos pizzas, las tormentas, la orilla. El crecimiento invisible. Esas metáforas, por suerte, se terminaron. Pero me parece que los gobiernos no toman medidas arbitrarias, toman medidas en base a un contexto. No es que les tiene bronca tal o cual, sino en base a un contexto, en base a una situación, en base a una emergencia, explica por qué se toman decisiones. La sociedad vota un gobierno para que gobierne, para que tome decisiones. Claro. No es que no tenga que hacer un plebiscito por cada decisión que se iba a tomar. Y decisión que, a ver, una cosa es que se comunique, otra cosa es que se consulte. No, pero estoy hablando de explicar, comunicar, Claro. persuadir también, comunicar. a un sector que por ahí está en el medio, que no entiende bien qué está pasando. Pero también, Carlos, es un sector que se va a enojar cuando Argentina decide industrializarse. Sector que se va a enojar y mucho. Porque no queda otra, es una discusión sino de 1929. Y tampoco estoy diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, ni todos No, tienen que estar contentos. obviamente que no. Hay un sector, el sector duro del macrismo, por más que lluevan dólares va a quejarse, va a estar en contra, que el populismo, bueno, es un sector muy ideologizado, pero eso es 30% de la población. Ahora, el 70% restante, hay un sector que va a bancar a Cristina y también es un sector duro, pero hay un sector en el medio que quizás no está tan informado, que le llega información parcial. Sí, la cadena parece está que para eso también. Es interesante lo que decís, porque en definitiva es así. Yo creo que de todos modos esto de las retenciones, como ya había sido hablado, había sido anunciado, ya el campo lo sabía, tal vez puede ser que se les haya pasado. ¿Por qué? Porque además en el día de hoy hay temas muy importantes en salud que se van a comunicar. El tema del Plan Argentina contra el Hambre hoy a las 5 de la tarde, bueno, algunas reuniones. Entonces de pronto entiendo que tiene que ver con eso, porque... Pero viste que los temas económicos... son Sí, siempre, claro. ya Y se Perón sabía que el decía, campo ¿no? también iba a reaccionar, por la supuesto. económica es la víscera más, Sí. que es más delicada. Sí. Y me parece que también las otras medidas también hay que explicarlas con claridad y hay que utilizar los medios de comunicación y también evitar a veces es una tentación de algunos funcionarios de dar una información a algún medio que te Amigo. claro, y dar una información y después que rectificarla. Eso genera
Es el primer dijo globo de ensayo. primer semana de gobierno. Pero además con el campo hay mucha Otoño. gente que no entiende nada, si el 20, si el 30, si para las hojas, si para el pequeño Macri productor. hizo Es un tema una complejo. cosa muy, que en su momento, ponerla en pesos, 4 pesos. claro, ponerla en pesos, un producto que tiene valor internacional, era una guiñada de ojo para decir, no te preocupes, este dólar a 30, ya no me acuerdo cuánto estaba, Estaba a 38. estaba a 30, 30 y pico, así, mira, va a durar tan poco, se ve licuando sola. Y quedó así, totalmente licuada. Ahora lo que se hace es restablecer en los valores que se estaban, pero en un porcentaje. Me parece que, a ver, no es mi tarea explicarla, ni intento explicarlo, pero sí me parece que es necesario, es urgente, y es una función del gobierno, y una demanda que tiene la sociedad, es decir, como todo este conjunto de medidas, por qué se toman, no es ni capricho ni arbitrariedad, porque se está poniendo en ese término. Se está poniendo a decir, el gobierno es antiagro. Claro. Yo lo he visto todo el fin de semana. Y eso es un mensaje que ya nos dividió, la verdad. No hay que, no podemos volver el reloj a 2008, Sí. ni mucho menos. Me parece que es una tarea, es la primera semana de gobierno, está arrancando, hay una expectativa, hay un capital político que no se puede desperdiciar rápido. Me parece que esa es la tarea de la hora. Me quedo con esto que vos estás planteando y que probablemente algunos entendemos o creemos que todos ya entendieron que hay sectores que tienen que empezar a ceder y probablemente no todo el mundo lo haya entendido, ¿no? Entonces haya que explicarlo mejor, No, seguramente. y que mucha sí. gente no va a querer. Bueno, además de eso. Cantidad además, de gente no va a querer. este, Mucho más un sector que ha sido beneficiado durante 4 años con políticas enormes. No, por supuesto. Además, gran parte de todo este sacrificio que van a hacer sectores medios quizás, es por el endeudamiento tremendo, que no hay tampoco, no es claro en qué se usó, cómo se utilizaron esos miles de millones de dólares. No estamos hablando de un dinerillo, Sí. estamos hablando de el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional que se dio. Hay que explicar, porque también si no se explica queda como, bueno, en el aire, ¿no? Y hay responsabilidades políticas ahí. Gracias, Carlos, por haber venido.